capítulo 65, versículo 4. 65 de Salmos, capítulo 65, versículo 4. Dice la palabra, siguiendo en el mismo espíritu, ¿no? Gracias al Señor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aleluya. Hasta allí, hermano. Leía este versículo y me venía un gran gozo en mi corazón, ¿no? Bienaventurados. Somos todos bienaventurados, hermano. Algo sobrenatural, no quepa duda, que produce en este lugar, hermano, para que estemos todos unánime, en un mismo espíritu, alabando y glorificando a nuestro Señor. Yo quiero hacer un testimonio cortito, hermano, de lo que se vive en el mundo, ¿no? Si ustedes me permiten, me voy a atribuir a un pequeño tiempo. Un día me encontraba yo en la cancha de Vélez, ¿no? No siendo yo fanático, porque nunca me agradó mucho el fútbol, pero tenía un conocido que me había invitado a aquel lugar. No, vamos, que mi hijo juega en la B, que esto, que aquello, vamos a ver. Dice que hoy juegan contra tal equipo, no me acuerdo qué otro equipo era, el contrario, ¿no? Y fuimos y yo inocentemente, ¿no? Sin conocer el fútbol, me había puesto en la tribuna contraria, ¿no? Y yo, vamos Vélez, ¿no? Y usted sabe que me empezaron a tirar cosas, ¿no? Porque yo estaba simpatizando por otro equipo, siendo que, o sea, en mi inocencia, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo, para mí era una cancha, hermano, yo iba a apreciar un partido de fútbol. Pero, o sea, me venía esto a la mente, ¿no? Gloria al Señor. Que en la tierra, así en lo terrenal, hay divisiones, hay diferencias, ¿no? Y el Señor acá nos junta, hermano, en un solo amor, que es en su espíritu. Y aquí no hay divisiones. Y si no estamos de acuerdo con un hermano, con el carácter de un hermano, en sus pensamientos, somos pacientes en el Señor, sabiendo que el Señor va a obrar con ese hermano y a su vez también conmigo, ¿no? Porque nadie somos perfectos. Todos estamos en manos del Señor y estamos siendo tratados por su gracia, por su amor y misericordia. Y estamos todos unidos en un solo espíritu, que es el espíritu del Señor. Porque Él habita en nosotros, hermano. Le doy gracias al Señor por ello. Amén.